garantiza perfectamente toda la cavidad y esta le vamos a llamar membrana amniótica. En este momento ya se define perfectamente bien la cavidad amniótica. Entonces, la segmentación va a culminar cuando hemos logrado visualizar todo esto. En esta imagen que hemos visto acá, está llegando el blastocisto hacia la cavidad y se está adhiriendo a la pared del endometrio, se adhiere, pero esa adherencia le permite las células que ya empiezan a diferenciarse de este tromboblasto, que son las del sincicio tromboblasto. El tromboblasto se va a dividir ahora en dos tipos celulares, una que es el citotromboblasto y otra el sincicio tromboblasto, que es la que se encuentra por fuera del citotromboblasto. Estas células del sincicio tromboblasto son muy especiales. Producen hormonas, producen enzimas lípicas de destrucción. Y justamente esas enzimas que producen le han permitido inicialmente adherirse al epitelio de revestimiento de la cavidad uterina, es decir, al epitelio del endometrio. Miren, se pegó. Y luego que se ha adherido, aquí este es el endometrio funcional, donde hay un vaso sanguíneo y donde también hemos visto la glándula. Este blastocisto primero se ha adherido y luego que se ha adherido empieza a penetrar, se mete dentro del espesor, si le seguimos viendo aquí al endometrio, se está metiendo. Todo el blastocisto, ya con estas capitas que hemos nombrado, que ya las conocemos, se está metiendo dentro. Y el sincicio tromboblasto, que ustedes han estudiado en histología, donde se decía es una estructura multinuclear, ¿verdad? Estamos viendo aquí que inicialmente son muchas células que han perdido su membrana citoplasmática, pero no han perdido sus núcleos. Este tejido es muy especial, como vuelvo a repetir, es como una malagua que se va metiendo dentro del espesor del endometrio, y en ese proceso va extendiendo como sus brazos y envuelve a un capilar, una ramificación de las arterias espiraladas. Y otra va haciendo lo mismo y envuelve a una glándula. Por ejemplo, acá está envolviendo una glándula. Aquí está envolviendo un capilar. Y está permitiendo que se formen incluso unos espacios que se llaman lagunas tromboblásticas, muy importantes, porque justamente el contenido de estas secreciones de las glándulas van a caer a estos espacios. O el contenido de este capilar que va a ser erosionado va a caer a este espacio. Esto es muy importante porque miren acá, estas celulitas que se han multiplicado, que se han formado dos estirpes celulares, unas que son el embrioblasto y otras el tromboblasto, no tienen una circulación especial y requieren ser nutridas. Y son la obtención de esto, del contenido de la sangre y la obtención del contenido de esa secreción que había abundante en las glándulas secretoras en la fase secretora del endometrio, son las que van a proveer de nutrientes para que estas células se nutran y puedan mantenerse viables, porque aquí todavía no hay ningún tipo de circulación sanguínea específica de esas células, sino es lo que va por intercambio a través de las membranas citoplasmáticas que están obteniendo estos nutrientes para su supervivencia. Hasta que finalmente ya se introdujo completamente y por donde se introdujo queda una pequeña cicatriz que va a quedar cerrada. Aquí podemos ver ya la imagen, miren, como este capilar ha sido erosionado y en esa laguna está siendo jugada por la sangre. Y esta otra glandulita que va a caer aquí igual va a estar proveyendo de nutrientes para que estas células puedan ser nutridas y puedan sobrevivir. Y miren esto, que tal vez no lo habían entendido hasta este momento. Este blastocisto se ha metido en el espesor. No está pegadito acá y está creciendo aquí en la cavidad de la cavidad uterina. No, se ha metido. Pues una mujer que quiere abortar porque no le llegó la regla, que se va del cuarto piso y va achacándose y quiere llegar al primer piso y dice, no, quiero abortar, no puedo estar embarazada. Va a llegar con el glúteo totalmente hinchado, pero no va a eliminar esto porque está dentro del endometrio. Si estuviera aquí pegadito, como una uvita se desprendería y así lo eliminó. Pero en este momento se ha metido dentro, es absolutamente imposible que eso pueda suceder. Y esto garantiza, esta forma de desarrollo, garantiza la supervivencia de ese
es el blastocisto. Esto ya lo había comentado. Primero se había formado este mesodermo extraembrionario proliferantes de estas células, ¿verdad? Luego se separaban y van a formar un celoma extraembrionario. Seguimos todavía con las dos capitas, seguimos con la segmentación. Ya todo el contorno se ha formado del saco coriónico. El saco coriónico está formado por estas células del sincicio tropoplasma. Todo lo que está verde ahí es sincicio tropoplasma. Todo. Y estas que están acá son citotropoplasma. Este es el citotropoplasma. El mesodermo somatopleurico extraembrionario, celoma extraembrionario. Mesodermo escleropleuриco extraembrionario. Y por dentro está la membrana de Heuser importantísima que reviste el saco vitelino. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? Ese saco vitelino es muy grande, demasiado grande porque ese saco vitelino va a ser quien forme el tubo digestivo. No puede ser un tubo digestivo tremendamente enorme. Y esto va a permitir que se estrangule la mitad. Y esta parte donde se está estrechando es la que va a quedar ya como un saco vitelino definitivo que sea responsable de la formación del tubo digestivo. Y esto va a quedar fuera, o sea, no va a quedar incorporado dentro del embrión. Recuerden lo que hemos estado viendo en la práctica. Mesodermo somatopléurico intraembrionario, ¿verdad? Mesodermo escleropleuриco intraembrionario. Eso significa que eso va a quedar dentro de la formación del embrión y lo que sea extra quedará fuera. Y con todo lo extra además queda esta porción de saco vitelino que no va a ser partícipe de la formación del tubo digestivo. Pero aquí estamos observando algo, que las células del citotropoplasma se están metiendo dentro del sincicio como unos botoncitos. ¿Ven? Este es el inicio de la formación de las vellosidades coriónicas, que son importantes en la participación y formación de la placenta, como vamos a ver en la próxima semana. Aquí se está estrangulando aún más. Finalmente se estranguló y ahora esto queda. ¿Cómo se llama esta cavidad? ¿Qué se llamaba esta cavidad? Celoma extraembrionario. Celoma extraembrionario. Celoma extraembrionario. Y estos son los mesodermos extraembrionarios. Miren, tremendo celoma, ¿no? Todo esto se llama saco coriónico. Todo esto que se está desarrollando dentro del espesor del endometrio. Cuando la mujer está embarazada, no le llegó la regla y asiste a hacerse una ecografía, es bien difícil que podamos medir esto, está todavía chiquito, pero ya hay dimensiones establecidas para la determinada fecha de desarrollo para decir, el saco coriónico mide tanto. O sea, ya hay reglas, ya está establecido, porque no vamos a decir, el blastocisto mide tanto, eso no se puede, porque es muy pequeñito para este tiempo de desarrollo. Lo que se mide es el saco coriónico. Tercera semana, gastrulación. ¿En qué consiste la gastrulación? La gastrulación consiste en formar la tercera hoja embrionaria. En la segmentación hemos dicho que llega hasta epiplasma e hipoplasma, las dos capitas. Acompañado a esto hemos visto todo el hecho de sucesos que ha sucedido en la implantación, cuando se ha metido este blastocisto dentro del espesor del endometrio. Pero todavía están las dos capitas. Ahora viene la gastrulación que sucede en la tercera semana, donde consiste en formar la tercera hoja embrionaria. ¿Y cómo se forma esta tercera hoja embrionaria? Como probablemente les han explicado en sus grupos de práctica, esto es algo muy especial. Este blastocisto es una pelotita de ping-pong, de tenis, un poquito más grande. ¿Ok? Y perfecta, la vinculación con tenis es perfecta, porque ¿cómo es la superficie de la pelotita de tenis? Lisa. Tiene pelitos, ¿verdad? Tiene pelitos. Esos pelitos que están en la superficie son las vellosidades coriónicas. O sea, igualitos. Ya vamos a ver en la práctica la próxima semana cómo se ve en algunos sacos coriónicos que tenemos como coliflorcitos que están externamente. Entonces yo voy a hacer, ya he dicho que estas dos capitas dividen completamente en el círculo una
a un espacio más pequeño, que es, ¿cómo se llama esa cavidad pequeña? Cavidad amniótica, y debajo estaba el saco epitelial, ¿verdad? Entonces yo abro una ventanita acá arriba, voy a romper el sincicio tropoblasto. Por debajo del sincicio que hay citotropoblasto. Entonces abre una ventanita y por debajo del citotropoblasto que hay, ¿qué debe estar? ¿Qué membranita está ahí? Membrana amniótica. Ha revestido la cavidad. Entonces rompo las tres y por ahí voy mirando, por este huequito que he abierto, ¿qué veo en todas las circunferencias? ¿Qué cajita estoy viendo en todas las circunferencias? El epiblasto, ¿verdad? El epiblasto. Y aquí está el epiblasto. Estoy mirando de arriba. Y de uno de los lados empiezo a ver que de pronto empieza a formarse como un montículo así. Un montículo que va avanzando de un extremo hacia el otro extremo. Solo en la parte medial. Como que yo tuviera una sábana y debajo de la sábana se metiera una boa y estuviera elevando la parte media. Y va avanzando. Esto que va avanzando desde un extremo hacia el otro extremo se llama la línea primitiva. Y se queda a la mitad. Esta línea primitiva, en la parte más convexa, porque he dicho es una boa que se está metiendo, en la parte más convexa se forma una pequeña depresión. Y le llamamos surco primitivo. Y se detiene aquí en la parte central, que le llamamos nodo primitivo. Y siempre vamos a entender que esta línea primitiva se ha empezado a formar desde el lado caudal. Y el otro extremo va a ser el lado cefálico. Ya con eso estoy diciendo que va a ser de la parte caudal, cuando digo caudal es cerca al ano, y la parte cefálica en la cabeza. Entonces, pero no ha ido hasta aquí, solo se ha quedado en la mitad. Esta línea primitiva que se ha formado por una proliferación de las células del epiblasto, son muy importantes porque van a dar origen a diversos tipos celulares. Aquí tengo la línea primitiva que está el nodo primitivo. Lo primero que va a suceder de este montículo de celulitas que se han formado aquí, que ya se ha formado depresión, es que estas células van a empezar a migrar, reemplazando a estas células del hipoblasto. Las células del hipoblasto aquí van a desaparecer y van a ser reemplazadas por estas células del epiblasto para formar una de las tres capas que se va a llamar endodermo. O sea, el hipoblasto no forma el endodermo, por si acaso. No forma el endodermo. El endodermo se forma de las células de la línea primitiva. ¿Está claro? Aquí van a reemplazar, aquí estamos viendo. Es un montón de células que van luego a seguir desplazándose y ahora sí a ubicarse entre las células del endodermo y el ectodermo para formar el mesodermo. Cuando se forma esta tercera hoja aquí al medio entre ambas, este epiblasto deja de llamarse epiblasto y se va a llamar ectodermo. Esta de aquí, mesodermo, y esta de aquí, endodermo. Esto está sucediendo. Recuerden que la línea primitiva solo llegó aquí. No hay otro lado más, solo hasta allí. Y de allí, todas esas celulitas, miren cómo están migrando, cómo van desplazándose y luego van formando este es el mesodermo. Aquí tenemos a la línea primitiva, pero estas celulitas de la línea primitiva empiezan a moverse para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para todos lados. Pero hay dos lugares donde el epiblasto y el hipoblasto, que se llama ectodermo y endodermo, no son separadas por estas células del mesodermo. Una a nivel cefálico y otra a nivel caudal. A nivel cefálico va a formar la membrana bucofaringea y a nivel caudal la membrana bucofaringea. Allí están unidas las dos. Y ya sabemos que nosotros a nivel de aquí, la membrana bucofaringea obviamente en el futuro va a haber apoptosis y va a permitir la comunicación del exterior hacia la parte interior. Y lo mismo sucede con la membrana cloacal, que va a haber una comunicación directa entre la parte interna y externa. Y tenemos acá
Esta es la membrana bucofaríngea y esta es la membrana cloacal. Y como dije, esas células de la línea primitiva se van a dirigir hacia adelante, que se llama elongación. Incluso, fíjense, aquí está la membrana bucofaríngea, que ya sabemos que no hay mesodermo, pero por delante de ella también las células van a separar al ectodermo del endodermo. O sea, todas estas dos capitas que estuvieron así juntas van a ser separadas por la presencia del mesodermo, y solo en los puntos de la membrana bucofaríngea y cloacal no van a poder ser separadas. Pero van a ir por delante, van a venir por aquí atrás, van a ir por todo lado. En un momento, nuestro organismo en su formación va a tener 10 hojas embrionarias superpuestas una sobre otra. Entonces hay elongación, aquí llamamos convergencia. Y aquí se produce una invaginación importantísima de estas células del nodo primitivo en razón de la formación de una estructura que se va a llamar, esta que vemos acá, en un corte de separación, notocorda. Igual, miren cómo se va viendo por todo lado. Se va a venir por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí se van a meter, ahorita les explico, para formarse el notocorda. Una estructura importantísima, también procedente de la línea primitiva. O sea, ese fiblasto, al formar la línea primitiva, va a ser responsable de formar una gran cantidad de células que molecularmente se van a diferenciar en una gran cantidad, la mayoría de las estructuras que forman nuestro cuerpo. La mayoría de las estructuras que forman nuestro cuerpo. Aquí sigo viendo, miren cómo se va yendo por todo lado. Pero acá hay algo importante. Justo quiero hablar de la notocorda. Las celulitas que estaban acá en el nodo primitivo, porque habíamos dicho que esa línea primitiva solo había llegado hasta la mitad, ¿verdad? Se forma una depresión, fosita primitiva. Esta fosita primitiva es como un donut. ¿Han comido un donut alguna vez? ¿No? Es un rollito con una depresión central. Las células de la base de ese donut ahora se van a empezar a dirigir abajo para abajo y se dirigen por debajo del ectodermo y por encima del endodermo con dirección cefálica. Las celulitas empiezan a avanzar y se detienen en la lámina procordal, que es una estructura que se ubica por detrás de la membrana bucofaríngea. Se detienen allí. Como he dicho que es una fosita, ¿va a ser macizo o tendrá una luz como un conductito que está avanzando? Una luz. Va a tener una luz, ¿verdad? Va a tener una luz que va a seguir avanzando. Aquí parece una estructura maciza, pero en realidad al principio es una luz. Y le llamamos proceso notocordal. Mientras exista luz, le llamamos proceso notocordal. Y miren, nació acá y se dirigió. Y se dirigió y se dirigió. Este proceso notocordal, habíamos visto que el mesodermo estaba en las tres capas, esta y así, ¿no? Coditas. Pero el proceso notocordal, cuando va formándose, va separando al mesodermo para un ladito y para el otro. Va separando con su avance en la presencia de estas celulitas, va yendo adelante, pero separando a las células del mesodermo. Este es un corte longitudinal, así. Y este es un corte transversal, donde aquí se está moviendo, miren, completamente el mesodermo de un lado y del otro lado. Pero cuando crece estas van a ser separadas. Ahora, estas células de la línea primitiva que se están agotando, la línea primitiva se está agotando, y el proceso notocordal va a empezar a retroceder. Miren, acá adelante, si vemos un corte aquí arriba, ya separó al mesodermo de un lado y el mesodermo del otro lado. Hueco el proceso notocordal, ¿verdad? Pero este proceso va a empezar a retroceder. El nodo primitivo va a empezar a retroceder hacia atrás. Miren, acá está así, y miren aquí, ya está más atrás. O sea, va retrocediendo. Ese tubito va retrocediendo, hasta que choca con la membrana cloacal. Este proceso notocordal es muy importante, porque será quien dirija la formación de la placa neural.
Y la placa neural se extiende desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Está, ya sabemos que está ubicado hasta, ¿cómo se llaman las últimas vértebras? Sí. Sacro, coxis. Bueno, último. Coxis. Coxis. Hasta ahí está la médula espinal, se supone, ¿verdad? Si estoy diciendo que dirige hasta el que dirige la formación del tubo neural, entonces estamos entendiendo que definitivamente ese proceso notocordial se va a ir retrocediendo cuando ya no tiene un impedimento que esto suceda porque las células de la línea primitiva ya se han desplazado completamente para formar el mesodermo. Y en ese retroceso igual va separando a las células del mesodermo para el lado derecho y para el lado izquierdo, como estamos viendo aquí. ¿Hasta acá entendido? ¿Sí? Por favor. Les hemos dejado una película para que vean ahora. Véanla, porque esa película les va a ayudar mucho para entender las cosas que de repente todavía no las han entendido. Así es que lo van a hacer. Para entender mejor. Cosita primitiva. Miren cómo va formándose por debajo del ectodermo y sobre el endodermo el proceso notocordial, ¿no? Va avanzando. Este es un corte transversal y este es longitudinal. Separa el mesodermo para un lado y para el otro lado. Ahora, este proceso notocordial se fusiona con el endodermo, se fusionan completamente y van abriéndose como unos espacios que se visualizan en un corte transversal hacia la parte de la cavidad del saco uterino. El piso de la notocorda está abierta hacia la cavidad del saco uterino. Y hay un momento y en una parte justamente donde se formó inicialmente que hay una comunicación del canal que se llama canal neuroentérico entre la cavidad amniótica y el saco uterino. Este canal neuroentérico es muy importante porque en ese momento de desarrollo también sirve para nutrir las células, o sea, el pasaje de nutrientes de una cavidad hacia la otra con la finalidad de poder nutrir las células que se están desarrollando. Pero finalmente esto se cierra y el proceso notocordial queda ya como una estructura maciza, ya no tiene hueco. Y eso es muy importante porque cuando ya está como proceso como notocordial, va a cumplir un rol importante en la formación de la placa neural. Lo mismo, miren cómo se forma, hasta que finalmente el endodermo queda ya como una estructura maciza. Ese es el proceso notocordial. Aquí está el canal neuroentérico que habíamos comentado y que ya hemos visto cuál sería la función. Igual, retrocediendo, pero ahora ya que se ha formado, miren, también lo hemos visto ya en la práctica, el mesodermo empieza a dividirse, ¿no? En un mesodermo somítico paraxial, en un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. Y ya sabemos qué funciones tiene el mesodermo somítico, ¿verdad? El mesodermo somítico va a diferenciarse en somitos. ¿En qué partes? Dermátomo, miótomo y esclerótomo. Dermátomo, miótomo y esclerótomo. El mesodermo intermedio, ¿qué va a formar? Gran parte del sistema urogenital. Exactamente. Luego me dices cómo te llamas. Él forma la cresta urogenital y obviamente será responsable de la formación tanto de la parte genital como renal. Y el mesodermo lateral, como estamos viendo aquí, se abre en dos hojas, ¿verdad? En dos hojas que se llaman mesodermo somatopleórico y mesodermo esclerotopleórico. Y la cavidad que se abre entre ellas se llama celoma. Pero aquí ya diferenciamos de un mesodermo somatopleórico intraembrionario, mesodermo esclerotopleórico intraembrionario y de un celoma intraembrionario. En un momento de desarrollo se unen, el extra y el intra se unen y les hemos enseñado en la práctica hasta dónde va a ser intra y desde dónde va a ser extra. ¿Sí? ¿Sí no? Creo que no están entendiendo a sus profesores, ni a mí tampoco, porque los que hacen práctica conmigo, que yo lo estoy viendo por ahí,
no contestan. Yo me sentía realizada porque en la práctica les preguntaba y me contestaba. Y ahora los veo mudos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que estoy legítimo. ¿Puedo decirle lo que nos había dicho en la práctica? Ya no puedes, ya perdiste tu oportunidad. Perdiste tu oportunidad. ¿Ya ves la canción? Perdiste tu oportunidad. ¿De quién es? No me acuerdo. No se acuerda. Entonces, esto es muy importante que ustedes recuerden. ¿Hasta acá entendido? ¿Sí? Muy bien. Esta es una imagen de una microscopía de barrido. Le vemos acá a la notocorda, de los sonitas, y sobre él se va a inducir la formación de la placa neural. Aquí ya tenemos, hemos visto en la práctica. Notocorda, ya se formó el tubo neural, este sería el mesodermo. Somítico, paraxial, de acá el internet, ¿verdad? El internet. Y esa notocorda, importantísima, muy importante, porque va a ser de que se pueda formar sobre ella. Y yo, la clase parte de esta clase, que no sé si alcance a hablarles, pero va a ser sobre la embriología molecular, que si no la logro explicar, se les voy a grabar en la otra clase, esa parte, para que puedan tenerla también. Quiero que entiendan esto, desde ya entiendan. Esa unión de los genes, cuando están cada uno de los cromosomas del espermatozoide y el cromosoma, los cromosomas del óvulo, y que luego se aparean y se juntan, etcétera, etcétera. ¿Qué información existe en los genes? ¿Qué les han dicho ahora en sus clases de biología genética molecular? En la primera clase, estoy segura que se les han dado para que ustedes puedan entender la magnitud de todo eso. ¿Qué se supone que es esa información en los genes? ¿Para qué es? Para síntesis de proteínas, Y esas proteínas, cuando hablamos de la embriología molecular, son las proteínas que van a permitir hacer todo esto, que permitan que en esa unión se formen las células, las tómeras, esas dos primeras, y decir, esta molecularmente se va a convertir en tropoplasma. Esta molecularmente se va a convertir en endoplasma. Dos celulitas. Pero nosotros somos solo dos celulitas. Somos miles de celulitas y todas ellas diferenciadas. Y de ella, el genoma de esas células que está puesta ahí, va a decir, bueno, estas endroblásticas, esta proteína que está en este gen, ahora va a diferenciarse a que sea epiblástica. Esta epiblástica. Y dentro de ellas, otras proteínas que van a decir, este epiblasto, porque el epiblasto, ¿se acuerdan que estaba en toda la superficie? Pero solo las del centro son las que formaron la línea primitiva. Y esas proteínas van a decir, estas células son las que van a formar la línea primitiva. Y así sucesivamente. Se va a empezar a producir, van a haber proteínas inductoras, proteínas de diferenciación, full proteínas que van modificando y cambiando, no solamente la formación de las estructuras, es decir, proteína tal, formas corazón, músculos, los músculos del corazón. Tú vas a formar el arreglis. Y si hablamos, por ejemplo, en el caso del hígado, tú los hepatocitos, esta conformación de los lóbulos, tú las vas a dar tú vas a ser responsable de que se formen. Y sabemos que en el hígado hay múltiples enzimas. O sea, no solo estoy hablando de lo morfológico, sino de lo funcional. ¿Cuál es la proteína que va a decir que se forme, por ejemplo, en el páncreas? La lipasa o la proteasa. ¿Me están captando? O sea que todo lo que somos proteínas, tanto en estructura como en función, están en esos genes. Y cuando digo que la notocorda es muy importante para la formación del tubo neural, es justamente eso. Que hay proteínas moleculares que van a estar en esa notocorda, que van a inducir para que el ectodermo que está sobre la notocorda empiece a proliferar de esta manera, para formar la placa neural. Más ensanchadita, por favor, más ensanchadita en la parte caudal.
quiero más amplia la parte anterior, porque en esta parte anterior, esta placa neural va a ser responsable de la formación de esto, del cerebro. ¿El cerebro es el mismo tamaño de la médula espinal? No. Y esto crece así, va a ser dada por la influencia de esas proteínas en la cuarta semana del proceso de la neurulación. Entonces, ya hemos visto cómo se formó la notocorda. Esa notocorda va a formar la placa neural por inducción de esas proteínas moleculares, hacer el aspecto de una plantilla de una zapatilla, ensanchada hacia adelante y más estrecha en la parte caudal. Las proteínas moleculares de esta va a hacer que esa placa forme segunda, y forme un surco neural. Esas mismas proteínas, bueno, no son las mismas, son diferentes proteínas, van a decir, ya no la quiero abierta, ciérrala. Y se cerró. Y se forma el tubo neural en toda su extensión. Y todavía dice, oye, no quiero solo tubo neural, quiero que haya unas celulitas diferentes, porque en este gen está esa información para que las que estén formándose a los laditos sean de origen nervioso, pero que tengan diversos funcionamientos, células de la cresta neural, pero que no queden incluidas dentro del tubo neural, allá. Entonces las vamos a, por señales moleculares, las vamos a sacar. O sea, estoy queriendo que me capten y me entiendan que todo este proceso de desarrollo del embrión está relacionado a los genes de unión del espermatozoide y el óvulo, y como son genes, ¿quiénes se han unido ahí perfectamente? ¿Quiénes? ¿Qué células? El ovocito y el espermatozoide. Los genes que se encuentran en el ovocito y el espermatozoide son exactamente iguales a los genes que se encuentran en el músculo cardíaco. Son diferentes. Su función, su información es absolutamente diferente, porque van a estar orientadas estos genes a formar un nuevo ser. En esa célula muscular cardíaca estarán las proteínas moleculares para formar notocorda o para que forme tubo neural. No, dime. Pero bueno, la doctora nos dijo de que todas las células tienen todos los genes, pero es diferente qué genes se expresan. Definitivamente es así, por eso te digo. Ese músculo cardíaco no tiene genes que expresen formar células de esta naturaleza. ¿Verdad? Entonces, creo que con esta explicación ya está muy clarito de que ese espermatozoide y el ovocito tienen los genes que van a expresar la formación de un nuevo ser. Y se forma la placa, se cierra primero el medio y luego el cierre, como que el cierre va yendo hacia arriba, hacia la parte cefálica y a la parte caudal, en ambas direcciones. Y van quedando aperturados los dos extremos que le llamamos neuróporos, neuróporo anterior y neuróporo posterior. El neuróporo anterior se va a cerrar el día 24 y el posterior el día 26, y finalmente todo el tubo neural va a quedar cerrado en toda su extensión, formando cavidades en su interior, sí, unas más dilatadas en la parte anterior y unas más estrechas en la parte caudal. ¿Qué quieres decir, niño? ¿Qué pregunta quieres hacer? Sí, acerca de bueno, lo que entendí es correcto, que el huevo cigoto tiene la misma información genética que una célula muscular, pero la diferencia es en el proceso de diferenciación que van a tener. ¿Es correcto eso? Es correcto en cuanto a los genes, pero nosotros por eso es que tenemos cromosomas sexuales. No todos los cromosomas, o sea, los cromosomas tienen información totalmente diferente. Si no, tendríamos solo pues un cromosoma. ¿Y tenemos cuántos pares de cromosomas? 10. Cada cromosoma tiene una función. O sea, me refiero que su información está definida para determinada situación. Si no, no necesitaríamos tener más que un solo cromosoma. ¿La respuesta? Tenemos 23. Y tenemos todavía cromosomas sexuales. Si no, no interesaría no tener cromosomas sexuales si todos tienen igual. Si todos expresasen igual. No es verdad. Por eso tenemos 23 cromosomas. Cada cromosoma, claro, ustedes han estudiado, seguramente los doctores han dicho, mire,
lamentablemente ya conocemos que hay 23 cromosomas, conocemos el DNA en todas sus pero todavía no existe. ¿Qué porcentaje de esa información del DNA la sabemos, la conocemos y sabemos para qué sirve? Pregunten a sus profesores de BGM. ¿Cuánto es que ya se conoce y se sabe que tiene, que para qué es? Estamos en nada todavía. Estamos en nada. Y hay mucho por saber qué hay en esos genes. Mucho. Obviamente se está investigando, ya se sabe que en el gen tal está de repente cierta enfermedad y se está logrando quitar ese gen en ciertas patologías y hacer un recambio de genes que corrijan una enfermedad. A eso va a estar orientado más su estudio de biología y genética molecular, pero nuestra genética molecular embrionaria va a estar determinada y en cada capítulo vamos a ver cuáles son las proteínas que participan, en la formación del corazón, cuáles son las proteínas moleculares que participan en la formación del riñón, del pulmón, de cada uno de ellos. Pero tiene nada que ver con lo que está relacionado, claro, obviamente está relacionado con las mutaciones que pueden existir en esos genes, van a producir diversas enfermedades en nuestro organismo. Y en eso, todavía estamos pues bien verdes con las investigaciones. Cuando ya se conozca bien, probablemente podamos curar diversas enfermedades que afectan a las personas y haya más tiempo de sobrevivir. Pero ahora nos vamos a dedicar solo a ver cuáles son los genes, cuáles son las proteínas moleculares que participan en la formación de las diferentes estructuras. Entonces decía que este tubo neural más amplio, más ensanchado en la parte cefálica que en la parte caudal. Aquí lo tenemos, miren cómo va retrocediendo el proceso notocaudal para la parte caudal y se forma esta zapatilla, la forma de la zapatilla, que se cierra acá en la parte media, avanza hacia adelante y va hacia atrás, pero finalmente, al final, se formó un solo tubo neural. ¿Cómo se va a cerrar? Y miren, como era más amplia aquí, ya la parte cefálica nos está mostrando que hay mayor dilatación y la tenemos aquí. Primera dilatación más cefálica, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. A su vez, el prosencéfalo va a formar otras 3 vesículas, 2 terencéfalos muy importantes porque van a formar los hemisferios cerebrales. Esto es lo que más va a crecer. Esto que ustedes han estudiado en neuroanatomía, estos lóbulos grandotes que están partidos por la mitad, en estos dos está la mayor masa cerebral que está formada de los terencéfalos. Y la cavidad de este va a formar los ventrículos laterales, que se anotan el 1 y el 2, que están dentro de estos hemisferios cerebrales. Además, el prosencéfalo da lugar a la formación del diencéfalo. Una estructura muy importante que se ubica en la parte medial, donde desde la parte superior vamos a ver que se forma la glándula pineal. ¿Recuerdan la glándula pineal? Luego, más abajo, el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, este que yo siempre hablo para hablar del sistema neuroendocrino, hipotálamo. Y la parte más baja todavía forma el infundíbulo, que es el que va a ser partícipe de la formación de la neurohipófisis. O sea que aquí hay varias estructuras que se van a formar a nivel del diencéfalo. Y la cavidad que aloja acá es el tercer ventrículo. El mesencéfalo no tiene ninguna división y aloja en su interior al acueducto de Silvio. O sea, el espacio interno es el acueducto de Silvio y las paredes van a formar, por ejemplo, los tubérculos superiores e inferiores y también los pedúnculos cerebrales en la parte baja. El romboencéfalo se dobla como una codadura, como hemos estado viendo con una manguerita en la práctica, y esta codadura, que es la curvatura pontina, va a ser, al principio, en toda la circunferencia del tubo neural, la masa cerebral es homogénea, pero esta plegadura va a estirar el techo de esta masa nerviosa, convirtiéndola en una membrana.
y es la membrana, que es el techo del cuarto ventrículo. Si ustedes recuerdan cuando estudiaron neuroanatomía, vieron que el techo del cuarto ventrículo era simplemente como una membrana finita, ¿verdad? Y eso se ha producido por la podadura de esta porción del romboencéfalo y dividiendo en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo es muy importante porque aquí se va a formar la protuberancia y el cerebelo. El metencéfalo se va a formar el cerebelo. Cuando hagamos el desarrollo embrionario del sistema nervioso, vamos a estudiar cómo es que se forma cada uno de estos segmentos. Y el mielencéfalo forma el bulbo raquídeo. Ustedes ya saben qué importancia tiene el bulbo raquídeo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del bulbo? Se encuentra el funcionamiento del sistema. ¿Qué? Se encuentra el funcionamiento del sistema respiratorio. El del sistema Respiratorio. la respirada, peor mi focus se ha pulsado. Del sistema están ahí el centro respiratorio, el centro cardíaco, etcétera, etcétera. Ese bulbo es muy importante. ¿Recuerdan? ¿Han escuchado lo que se llama enclavamiento de la amígdala? ¿Les han explicado en la anatomía qué es el enclavamiento de la amígdala? No es la amígdala. La amígdala está ahí, que justamente es el bulbo raquídeo. Cuando hay un edema cerebral, el edema empuja la masa cerebral a lugares donde pueda escapar. Y uno de los lugares es justamente el canal raquídeo, empuja allí justamente esto y el paciente inmediatamente muere, porque está presionando estos centros de corazón y el centro de la respiración y se muere. Entonces, si tenemos un paciente que tiene esa probable enfermedad a través de un trauma que haya podido recibir, lo primero que se hace es tratar de disminuir el sistema cerebral para evitar la muerte del paciente. Y más caudalmente, la médula espinal. Y entonces esto es lo que habíamos explicado ya en la práctica, que inicialmente las tres hojas estaban más chiquitas, ¿verdad? Pero si yo digo que el ectodermo va a dar lugar a la epidermis de la piel, estamos pensando que la epidermis de la piel cubre todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces ya no hay posibilidad de que o sea, nosotros somos un tubo. Ustedes tienen que pensar en sí, ¿cómo esto que está acá luego va a envolver todo? Lo que va a suceder es que se va a empezar a drenar. Lo primero que se va a encontrar es el endodermo, que está pintadito de aquí amarillo, que forma la mucosa del tubo digestivo. Sobre él está el mesodermo. ¿El mesodermo? ¿Cómo se llama este mesodermo? Es esplanopleuro, que también se va a juntar por encima del endodermo. Y ese esplanopleuro forma la muscular de la mucosa, la submucosa y las capas musculares del cuerpo. ¿Y en dónde se aloja ese intestino? ¿Dónde está? Cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, y la cavidad abdominal la forma el celoma. Este es el celoma. Aquí ya se cerró, miren, y aquí está el celoma, que forma la cavidad abdominal. Y luego, ¿qué viene acá? ¿Qué es esto? ¿Mesodermo? Somatopleórico. Y en el mesodermo somatopleórico por acá, y se juntaron acá, cerrando la cavidad abdominal. Ese mesodermo somatopleórico es importante porque va a ser responsable de la formación de la estructura ósea que forma nuestro cuerpo. Costillas, pelvis, esternón y todo el tejido conectivo que se encuentra en estas áreas. Y habíamos dicho que el mesodermo somítico paraxial tenía tres porciones, ¿verdad? Dermátomo, miótomo y esclerótico. El miótomo, esto que está acá, es el dermátomo, el que va a cubrir de dermis toda la superficie del cuerpo. Se van a migrar las celulitas y van a cubrir toda la superficie del cuerpo. El miótomo, aquí esta franjita acá, y ustedes han aprendido a reconocer en la práctica, que es de un color un poco clarito. Esas son las células que van a dar origen a la musculatura esquelética que recubre nuestro cuerpo. Toda la musculatura esquelética, y que recubre todo nuestro cuerpo. O sea, luego va a extenderse por acá. Y el esclerótomo
va a rodear la notocorva para formar las vértebras de todo el cuerpo. Y luego que ya se ha extendido todo, viene el ectodermo y se une aquí en la línea alba. Línea alba, horquilla esternal hasta el pubis, ¿verdad? Línea alba, esa línea que ustedes han estudiado, que no se nota. Es una cicatriz tan perfecta que nadie ve que ahí arriba hay una suturita en esta unión. Cuando se ha cerrado nuestro organismo, desde aquí hasta aquí, es un tubo que se ha formado inicialmente, ¿no? Esta línea alba que se puede ver en las mujeres gestantes porque se les pinta de un color marrón en esta parte del vientre, o de los varones de pelo en pecho que ya no existen, que se ve la disposición de la pilosidad en una orientación desde la línea media. Ustedes lo pueden ratificar y certificar ahora cuando vayan a su casa y tumben a su perro de panza y vean la disposición de los deditos, que no es como el resto del cuerpo, sino como tuviera una separación. Una separación. Esa es la línea alba. La cabeza va a crecer por el gran desarrollo de ese tubo neural. Hemos dicho que el prosencéfalo a través del telencéfalo va a crecer para formar los hemisferios cerebrales que vienen desde la ceja, todo esto es masa cerebral, ¿verdad? Todo. Y solo de aquí para acá en la cara, que se forman unas estructuras que han visto esta semana o van a ver esta semana en la práctica, que se llaman arcos. Y también ya han visto unas aletitas, ¿verdad? De los miembros superiores y de los miembros inferiores que van creciendo desde la mano y que van extendiéndose antebrazo y brazo, y lo mismo sucede en los miembros inferiores. Y de esa manera se forma todo nuestro cuerpo. Pero originariamente, a la parte inicial, lo que se va a formar es un tubo desde aquí hasta aquí, con todas estas hojas embrionarias, y las células molecularmente van a dispararse por todo lugar dentro de estos brazos y esas piernas que tienen huesitos y que tienen tejido conectivo, se forman el mesodermo somatoforme. Y la musculatura de los músculos del bíceps, del tríceps, etc., van a también migrar de estas celulitas que están aquí, de los miótomos que se han ubicado a partir del mesodermo somatopneumico, perdón, del mesodermo somítico para hacer que se encuentre. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Muy bien. Fin. Mira, terminé. Ups. Entonces vamos a tener tiempo de poder hablar. ¿Alguna duda hasta aquí? Tengo 5 minutos para anotar dudas. Porque aquí es por terminarlo. Si hay algo que no haya quedado claro, dígame. Yo ya a explicar. Sí, creo que no se iba a mencionar que, bueno, que la retina biónica humana se forma a partir del sincitio, del trofoblasto, pero quería saber... Eso lo voy a explicar así la próxima semana. Mejor no nos metamos todos, porque vamos a hablar de placentación la próxima semana y ahí vamos a hablar de todo eso, ¿ya? Algo de esta parte que no hayamos hablado, que no lo hayan entendido. Eso te dijo de que luego de la membrana bucofaríngea entra el mesodermo, es lo que sería el área cardiomédica. No, eso es otra cosa. La membrana bucofaríngea y la membrana cloacal, las dos en ambos extremos, no han podido ser separadas porque he dicho que el mesodermo, estas celulitas procedentes de la línea primitiva, se desplazan, hemos visto que se desplazan por todo lado, separando al epiplasto del hipoblasto. Separan y se van metiendo, separan, pero hay dos lugares donde no se separan, que es la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal. Allí se siguen manteniendo unidas estas dos membranas, que se mantienen así hasta cuando incluso se ha desarrollado ya el tubo digestivo, y donde va a haber apoptosis. Ya saben lo que es apoptosis, ¿verdad? Apoptosis, y en ese momento se abre este orificio, se pierde, se rompe, se pierde ese tejido y se apertura una comunicación entre lo exterior y lo interior. Lo mismo sucede en la parte caudal con la membrana cloacal. O sea, al final, miren lo que estoy diciendo, son los dos únicos lugares donde no hay mesodermo.
cuando explique, por ejemplo, la membrana timpánica, que es tan delgadita, a pesar de que es tan finita, hay mesodermo. Va a haber mesodermo. O sea, estas son las dos únicas en las cuales no encontramos mesodermo y que sabemos que van a desaparecer, permitiendo una comunicación de la parte exterior al interior. Miren lo que he dicho, este es un tubo. Se formó un tubo, vino el endodermo, el mesodermo, el plasmopleurico, el somatopleurico y ectodermo, hasta acá, ¿verdad? Pero aquí, en esta parte superior, está esta membrana cloacal que luego, cuando ya se haya formado bien el tubo digestivo, cuando veamos cómo se forma toda esta parte de la cara, es que se apertura, hay apoptosis y se apertura este espacio. Otra pregunta. ¿Está clarito? A ver. Es con respecto a las células de la cresta neural. En el libro se menciona que en un principio tienen una configuración epidérmica, ¿no? Y luego, conforme va pasando el tiempo, estas tienen una configuración tipo mesenquimatosa, y eso es lo que te estaba diciendo en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que provoca este cambio tan radical? Las proteínas moleculares. Las células de la cresta neural vienen inicialmente, vienen del epidermis. O sea, no del epidermis, vienen del epiblasto que se transforma en la línea primitiva. Esa línea primitiva forma el ectodermo. Y este ectodermo, cuando les decía, esas células de la notocorda, o sea, las proteínas moleculares de la notocorda, influyen para que ese ectodermo que está por encima, hasta acá, todo es ectodermo. Pero esta dice, estas proteínas dicen, hasta acá quiero que sea tejido nervioso. De acá para acá no quiero tejido nervioso, sino que siga siendo ectodermo. Hasta acá. Y en esa información molecular, o en esa orden molecular, dice, hasta acá quiero que sea tubo neural. Pero estas celulitas necesito que tengan una orientación neurológica y también mesenquimal. ¿Por qué mesenquimal? Miren, esta célula de la cresta neural, que ya me voy adelantando a enseñarles, tiene un potencial de diferenciación orientada en la información genética de su diferenciación, que estas células forman, por ejemplo, los ganglios raquídeos. Todos los ganglios raquídeos se originan de la célula de la cresta neural. Pueden dar lugar a los melanocitos, que forman la melanina. Y miren lo que estoy diciendo, que ya más o menos se puede parecer a lo nervioso, pero tienen un potencial de formar músculos esqueléticos y huesos de la cara, y cartílagos que se encuentran en la cara. Entonces ahí decimos, ¿qué tendría que ver algo nervioso, que es de origen nervioso, con que se transforman de esta manera? Por lo que dice su compañero, que además tiene una diferenciación mesenquimal que va a dar origen a músculos y a huesos. Y no solo eso, sino a tejido celular, tejido celular subcutáneo, tejido conectivo, que también está integrado a la forma de la cara. Y son aquellas células que migran por todo el cuerpo para formar, por ejemplo, el sistema PUT. ¿Cómo es el sistema PUT? Sí, el sistema neuroendocrino Se difuso. forma de estas células de la cresta neural que han migrado a todos los órganos donde van a tener la función de producir este tipo de neurotransmisores de origen nervioso. Son las que van a migrar y van a formar los plexos de Meister y Auerbach. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué tal potencial de diferenciación tienen estas células de la cresta neural. Están ahí, que se han formado a lo largo de toda la formación de la placa neural, ahí a los laditos, como un alejecito cualquiera. Nos estamos viendo, y cuando estudiemos esa parte de neurología, vamos a ver cómo es que se desenvuelve. Y finalmente, la lista la tengo de los exámenes que han dado. Aquí ya parte de lo que he dicho, ya lo he explicado. En 7 minutos. Embriología molecular. Creo que ya lo vamos a entender bien.
rapidito, porque esto lo van a estudiar muy bien ustedes en su curso de biología y genética molecular, pero orientada a la enfermedad. Entonces, la embriología molecular estudia las moléculas que dirigen el desarrollo embrionario. ¿Y esas moléculas dónde están? Están en los genes, que van a guiar este desarrollo. Estoy hablando, o sea, específicamente de aquellas que se han unido para formar el huevo cigoto, que son el ovocito y el espermatozoide, que tienen elaborado allí en su núcleo estos genes importantísimos que estamos viendo, X y Y. Hemos dicho genes, cromosomas X y Y. Las células sexuales están llevando estos cromosomas. Debe considerarse la conservación de genes que guían el desarrollo. Los genes reguladores difieren un poco en los seres vivos y justamente se ha estudiado en la drosófila, que es una mosca, para entender todo este proceso. Muy difícil que podamos estudiar en el hombre. Entonces se ha estudiado en este animalito. Un gen puede tener diferentes funciones en distintas fases del desarrollo. O sea, no todos los genes tienen una sola acción. En diferentes procesos pueden actuar de una u otra forma. Los genes específicos pueden expresarse en procesos normales y anormales. Cuando ya digo anormales, es que se van a traducir en lo que nosotros estamos estudiando ahora, en malformaciones congénitas. Ese es lo que nosotros vamos a ver y ustedes van a ver. Vamos a estudiar en qué se puede dañar. Y actualmente se investiga la formación de genes mutantes en el cáncer, por ejemplo, protooncogenes que convierten células normales en tumorales. Esto es lo que van a estudiar ustedes en biología y genética molecular. Esta es la parte relacionada a las enfermedades. Esto es lo que van a estudiar relacionada precisamente a hablar sobre el tratamiento molecular de diferentes enfermedades que se está estudiando cada vez más para poder ayudar a recuperarse a las personas. Su desarrollo está controlado genéticamente de acuerdo a las etapas del desarrollo. Entonces son muchas moléculas que van a actuar. Y hay las moléculas directrices. Miren, en el proceso hay moléculas directrices y estas dirigen el desarrollo embrionario. Hay factores de transcripción, moléculas de activación, moléculas receptoras y transducción de señales. Entonces nosotros tenemos aquí los genes. Y en la síntesis de las proteínas, nosotros ya sabemos todo ese proceso. Ustedes han estudiado síntesis de proteínas, ¿verdad? Sí. En bioquímica han estudiado síntesis de proteínas. ¿O no? Bueno, No, síntesis de proteínas. Metabolismo de las proteínas. ¿No? Sí. No puedo creer. Yo ahorita voy y meto conmigo a la doctora Jenny y le digo, doctora, ¿cómo sí? ¿Qué no han hecho eso? Entonces, ¿qué significa? Los factores de transcripción es justamente aquellos factores que van a permitir la síntesis de las proteínas, ¿verdad? Y esas proteínas están en los genes. Cuando yo digo que la notopor emite señales de proteínas moleculares que van a inducir a que el ectodermo modifique su estratificación, la engruese, la ensanche y diferencie que esas células son o se van a formar en neuronas, no son los genes, ya están elaboradas las proteínas. O sea, allí ya están las proteínas puestas en ese lugar para que luego actúen sobre moléculas de activación que se encuentran justo en las membranas citoplasmáticas para que luego esta célula pueda tener una expresión diferente y que pueda ya desarrollar alguna proteína específica para una diferenciación, para una multiplicación, para una síntesis de alguna proteína específica, de repente enzimática, cuando estamos nosotros observando ese desarrollo. Entonces los factores de transcripción